Muy bien, seguimos. No sé si va a quedar cortada la grabación, pero la corté un segundito para tomar agua. Hasta acá bien, calculo yo, ¿no? Esperemos que sí. Cualquier cosa ustedes me dicen, ¿no? Me escriben si tienen una duda, me mandan un mensaje, no hay problema. Vamos a otro tema importante que tiene que ver con la cadena documental. Este PowerPoint ustedes ya lo tienen porque lo vimos el año pasado, pero la idea es que podamos repasar un poquito mejor. Cadena documental, como dijimos siempre, entra la materia prima, sufre un proceso de transformación y sale, en este caso, no solamente productos, sino también servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los productos? Productos es manual de procedimiento, el primero, el principal, el catálogo. Si nosotros tenemos, vamos a una ferretería y pedimos el pituto del pituto del pituto, y el pituto está catalogado. ¿Por qué no en una biblioteca? Hay muchas bibliotecas que no tienen catálogo. Manual de procedimiento, que en el próximo encuentro lo vamos a ver bien. Todo lo que tiene que ver con el reglamento interno, que el reglamento interno regula la circulación del usuario, cuáles son las cosas que puede o no puede hacer un usuario dentro de la biblioteca, mientras que el manual de procedimiento es quien nos regula el trabajo a nosotros, es donde nosotros anotamos cada uno de estos detalles de la cadena documental, los vamos anotando para que el que venga detrás nuestro siga haciendo o mejore lo que hemos hecho, ¿sí? No necesariamente tiene que hacerlo todo estrictamente igual, si hay algo que mejoró. Vamos a suponer que ustedes vayan a una biblioteca y encuentren un catálogo con fichas, pero ustedes deciden hacer un catálogo informatizado. Bueno, en ese manual de procedimiento se va a registrar ese cambio. Después, las fichas, las planificaciones, los proyectos, las estadísticas que hagan, son todos productos que tienen que ver con la parte administrativa de nuestro trabajo. Y los servicios, bueno, los préstamos al aula, préstamos a domicilio, si tienen internet, bueno, si pueden imprimir, si pueden fotocopiar, todas estas cuestiones que tienen que ver con los proyectos de formación de usuarios, los de extensión bibliotecaria, los de extensión cultural, son servicios que se brindan, ¿sí? Ahora los vamos a ver más en detalle y en el próximo encuentro vamos a centrarnos en productos y servicios. Cuando entra el material, vamos a llamarlo libro, pero ustedes saben que hay un montón de formatos en diferentes soportes. Hay previamente una selección de lo que quiero y de lo que no quiero, y la adquisición, es decir, cuando uno adquiere algo para la biblioteca. ¿De qué manera adquirimos? A través de la compra, la donación o el canje. El canje es el menos común, pero no quiere decir que no exista. Existe el canje en la biblioteca. A veces, cuando hay donaciones del Estado, suele a veces invertido y por ahí llega una caja a una primaria, pero es de secundaria y viceversa, entonces pueden canjear. O libros que por ahí nos encontramos con, no sé, una biblioteca de derecho en una escuela primaria o en una escuela secundaria que por ahí no es nuestra o no pertenece o no está para nuestro nivel educativo, y por ahí podemos canjear esos libros de derecho en una biblioteca popular, y esa biblioteca popular nos da manuales que sí los vamos a usar. No es el más habitual, pero se da. La compra, que es divino porque uno compra lo que hace falta, lo que le gusta, pero también hoy con los precios de los libros termina siendo una práctica dificultosa por una cuestión económica. La gran mayoría de las bibliotecas
se manejan con donaciones, ¿sí? Pero en cada una de estas tres partes, uno tiene que seleccionar, tanto seleccionar lo que compra como seleccionar lo que viene en donación. No es que recibimos todo porque sí, a menos que sea una biblioteca de creación y que necesitemos tener ciertos volúmenes para poder garantizar no solamente el servicio, sino nuestra existencia, ¿no es cierto?, como bibliotecarios. Hay una selección positiva, que es cuando uno compra lo que hace falta o cuando uno elige lo que vino en donación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando uno va a seleccionar positivamente el material? En principio, el nivel educativo de la escuela, ¿sí? Si es una escuela primaria o si es una escuela secundaria, a ver qué libro, hablo de libro o material, pueden ser revistas, pueden ser mapas, puede ser lo que sea que entre, ¿no? Pero cuando uno elige, va a elegir de acuerdo al nivel educativo en principio, en segundo lugar en las necesidades que tienen nuestros usuarios, vamos a utilizar también los diseños curriculares, lo que los docentes necesitan, todo eso tiene que ver con esta selección positiva. Y hay diferentes métodos para poder observar este tipo de selección positiva. ¿Cómo? Primero la observación. Yo voy viendo cómo se mueven los usuarios, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que vienen. Si una persona viene y te pide un libro, viene atrás otra y te pide el mismo libro, evidentemente es una necesidad o es un requerimiento que están pidiendo nuestros usuarios, ¿sí? Mirando los diseños curriculares, conversando con los docentes, o sea, cuando yo voy a desarrollar mi colección, tengo en cuenta estos aspectos, estas variables. Otra forma puede llegar a ser una encuesta, que puede ser una encuesta en papel o una encuesta online si tengo redes sociales, puedo hacer un formulario de Google y me lo van llenando. Tengo que ver esto del catálogo Desiderata, ¿se acuerdan que hablamos de esto, no? De ir anotando en alguna libretita o en algún cuaderno o en una carpeta dentro de la computadora que voy anotando todas las cosas que hacen falta. Por ejemplo, si uno tiene que ir, tenemos dinero como para ir a la feria del libro. ¿Y qué voy a comprar? ¿Lo que a mí se me da la gana? No, voy a tener en cuenta justamente eso. Primero, lo que han pedido durante un tiempo los alumnos y los docentes, en ese catálogo Desiderata donde voy anotando. Los diseños curriculares, lo que me piden los docentes, las novedades editoriales, hablando con los promotores de las editoriales. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, ahí voy a la feria del libro y compro. Más allá de que puedo comprar algo que me guste, que creo yo que va a servir, ¿sí? Y estas investigaciones como en los diagnósticos FODAS y visitando librerías, consultando editoriales, con todas esas herramientas yo voy a elegir lo que voy a comprar, ¿sí? Ahora, cuando es donación, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Cuando llega una caja de donación, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo a revisar la caja. Y digo, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y antes de que integre la colección, yo voy a hacer el expurgo. Es decir, antes de que ingrese el libro a mi colección, yo ya le doy vía libre si no me sirve. Se lo regalo a alguien, o lo vendo como papel, o lo dono a otra institución. Antes de tomarme el trabajo de ingresarlo, ya lo estoy descartando, ¿sí? Y lo que sí decido que quede, disculpen que hable así como autorreferencial, pero me resulta más fácil poner el ejemplo, pero no estoy hablando de mí, sino que me pongo en el lugar de bibliotecario. Lo que yo decido que sí, bueno, ahí
ya entra a formar parte de la colección y queda ahí separadito para que pueda sufrir el proceso técnico correspondiente. Lo que sí no puedo hacer es acumular cajas, porque si acumulo cajas, acumulo mugre. En principio acumulo mugre. Están las cajas dando vuelta. Si hay libros valiosos en esa caja, la gente se pierde de utilizarlos, porque están adentro de la caja y nadie sabe que existe. Pero si es mugre, qué sé yo, hay gente que dona álbumes de fotos, álbumes de figuritas, libros de inglés que ya están escritos, bueno, esas cosas que ya no sirven, no nos va a servir, están ocupando un espacio físico. Entonces dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo a revisar esa caja. Esto es cuando después puedo hacer una donación directa y una donación indirecta. La donación indirecta es la más común. Viene la caja con todo y ahí me la tengo que revisar. La caja directa es cuando yo pongo una alerta. Vamos a suponer que en la biblioteca faltan libros de dinosaurios. Bueno, puedo poner un sistema de alerta, decirle a los docentes, miren chicas, si tienen libros de dinosaurios que no les sirvan más de sus hijos, lo pueden donar, nos están faltando, o puedo ponerlo en los estados de WhatsApp, o en un Facebook mío, o de la biblioteca, y ahí puedo recibir exactamente lo que necesito. O sea, si necesito dinosaurios, voy a tener dinosaurios. No García Márquez ni Cortázar, dinosaurios, marcianos, o de naturaleza, o de ecología, o de física, ¿sí? De lo que estoy necesitando. Esa es una donación directa, porque yo estoy pidiendo lo que necesito. Y lo otro, bueno, qué sé yo, se murió la profesora de literatura y el marido me dona toda la biblioteca de la profesora Sánchez. Bueno, veo y tengo que revisar. Puedo hacer dos cosas, o hacer una biblioteca, así como me la heredaron, digo, pongo un cartel, biblioteca profesora Sánchez, y toda la biblioteca tal cual me la donaron, o hacer un expurgo antes, es decir, sacar lo que nos sirve y dejar solo lo que nos va a servir. ¿Mm? Y después tenemos la selección negativa, que esto es a colación de lo que hablábamos recién, ¿no? Que es cuando yo voy a sacar de la biblioteca lo que no sirve. En el último encuentro que vamos a ver, Introducción a la Conservación Preventiva, vamos a desarrollar más este tema, ¿no? Porque ¿qué es? Es tan importante el expurgo como la selección positiva, ¿sí? Cuando yo quiero adquirir algo, implica un tratamiento intelectual importante, ¿no? Porque yo necesito saber qué es lo que voy a comprar o qué es lo que voy a dejar de una donación. Pero cuando hago una selección negativa o un expurgo, también es una actividad intelectual importante, porque no puedo tirar por tirar o descartar por descartar. Incluso a veces tengo dudas de qué es lo que debo descartar o qué es lo que debo tirar, y a veces un jefe de departamento o un profesor avesado que yo tenga en la escuela me puede servir para ayudarme. Si bien uno es docente y además estudia bibliotecología, por lo tanto se supone que estamos en condiciones de decidir este tipo de cosas, a veces cuando es un tema un poco medio controvertido, bueno, siempre la mirada del otro me va a ayudar también a tomar esa decisión. El expurgo tiene tres variantes. Uno expurga para reparar, para reponer o para descartar. ¿Reparar qué? Lo que está roto y es necesario que siga estando en la biblioteca. Entonces yo voy a sacar de circulación momentáneamente ese material para poder repararlo. Pero también tengo que ponderar los gastos. El otro día una alumna o una exalumna me muestra un libro de literatura de sexto año que estaba todo hecho pelota, todo roto, todo deshojado. Entonces digo, bueno, fíjate, es un libro que buscan, es un libro que es necesario, es un libro que hacete esas preguntas.
lo utilizan, lo usan, lo piden. Bueno, si vos ves que sí y no hay forma de tener un ejemplar nuevo, ahí, porque reparar un libro implica un conocimiento, porque no se puede andar pegoteando con cinta scotch y plasticola, es un tratamiento que necesita cierto conocimiento, cierta prolijidad, ciertas cuestiones, pero también ciertos gastos, porque el hilo, la cola, la sierra, la tela para encuadernar, el papel de encuadernar, todo es un gasto. Entonces, que tienen que contemplar ustedes cuando hacen desarrollo de colección, también ese gasto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando pueden tener a principio de año la posibilidad de desarrollar la colección y especificar un presupuesto anual para la biblioteca, tienen que tener en cuenta estos materiales. Entonces, si ustedes tienen la Dama del Alba, que la Dama del Alba la pueden conseguir a 700, 800, 1.200 pesos, ¿no? Porque puede ser un libro chiquito, 15.000 pesos, como una barbaridad. Y decir, bueno, los gastos de encuadernación valen más que el libro, listo. Yo lo repongo, no lo reparo, ¿sí? Lo descarto el viejo y repongo con un ejemplar nuevo. Ahora, cuando yo descarto, tengan en cuenta que lo tienen que sacar del libro de inventario y si tienen el catálogo, ya sea manual por fichas o ya sea informatizado, también tengo que eliminar ese registro, ¿sí? Ese libro no existe más. Y el número de inventario es único e irrepetible, es decir, que yo si saco un libro nuevo y lo repongo por otro igual, no va con el mismo número, ¿eh? Saco el nuevo, el viejo, y coloco el nuevo con un nuevo número. Y descartar es cuando ya lo elimino definitivamente. Ahí también lo tengo que sacar del libro de inventario y del catálogo si está, y ahí veo qué hago con ese libro que descarto. Si se lo dono a otra institución, si lo vendo por papel. Si van a estar en una escuela del Estado, ustedes no manejan dinero, pero bueno, puede ir a la cooperadora o pueden hacer algún tipo de negociación con el directivo y con la cooperadora para ver qué se hace con eso que van a descartar. Ahora, ¿por qué se descarta? ¿Se descarta qué? Para retirar obras que no son útiles o que ya perdieron vigencia. Entonces ya no tengo que hacer espacio en el anaquel, en el estante. No puedo tener 15 libros de Dos Santos Lara si no se utilizan. Puedo sí quedarme con un par, porque es un clásico importante que esté en la biblioteca, pero no 15, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir viendo eso y ofrecer a su vez una colección actualizada. Para eso generalmente se hace un proyecto de política de expurgo. Así como hacen un proyecto de desarrollo de colección, también tienen que hacer un proyecto de política de expurgo. ¿Qué es lo que van a expurgar y por qué? Y qué van a hacer con lo que expurgan. Por eso les digo que impriman el módulo, porque ahí está todo bien detalladito. ¿Qué se va a descartar? Ojo con esto, que lo vemos en el último encuentro. Que no tenga valor el libro. Ustedes tienen que evaluar el valor del libro, la valía del libro. Hay libros que no tienen ni valor intelectual, ni valor probatorio, porque no tiene fuentes importantes de adentro, no tiene valor histórico y tampoco tiene valor artístico. Porque por ahí tenemos un libro que es muy bello, no tiene intelectualmente ninguna validez, porque su contenido no es válido o no es, o está totalmente desactualizado, anacrónico y demás, pero sí es un libro bellísimo, porque tiene, qué sé yo, una tapa de terciopelo o de lata o de cuero de vaca. Entonces uno lo guarda porque tiene un valor artístico, ¿sí? O por ahí es un libro
como hablábamos recién, Dos Santos Lara o de Ibáñez, que tiene un valor intelectual importante aún hoy, ¿sí? Entonces está viejito, pero es necesario. O un libro que no tiene ninguno de esos valores, ni es bello, ni intelectualmente está actualizado, ni nada, pero es de 1875. Entonces, ¡huepa! Es un libro histórico. Entonces lo guardo porque tiene valor histórico. Y puedo hacer un espacio de biblioteca tesoro o biblioteca museo, que también es muy valorado en una biblioteca escolar, en cualquier biblioteca, y ustedes pueden utilizarlo de esa manera. ¿Qué van a descartar teniendo en cuenta esos valores que ustedes ya tuvieron en cuenta cuando investigan sobre el libro? Y aparte, el valor económico. Hay libros que valen mucho dinero, que por ahí ustedes no le dan importancia y tienen un valor crematístico, se llama, o crematístico, valor económico. Muy bien. Obras que no son propias del nivel educativo. Es decir, si yo estoy en una escuela y me llega en donación el Kama Sutra, bueno, no lo puedo tener en la escuela, ¿sí? O me llega libros de autoayuda, qué sé yo, un libro de Bucay, por ahí se lo puedo regalar a un docente que lo necesite, que lo quiera, que le guste, pero, o toda la colección de las novelas de Daniel Steele, y bueno, por ahí no son para nuestro nivel educativo, ni siquiera son para un nivel educativo, y yo se los puedo donar a una biblioteca popular o a una biblioteca pública en mi zona, ¿sí? Obras reducidas o copias abreviadas, obras duplicadas, por ahí tengo muchísimo de una misma obra que no se utiliza, entonces me quedo con un que eso lo vemos en el último encuentro, los hongos, y que además de estar infectadas no tienen ningún valor de estos que mencionamos recién. Entonces, claro, no tienen ningún valor y encima están llenas de hongos, no las voy a tener, o están de hongos por humedad, o porque estuvieron en una inundación, o están las hojas pegadas, obras muy destruidas que no vale la pena repararlas, obras muy desactualizadas, y hay materias que se desactualizan más rápidamente que otras. Tecnología es una de ellas, geografía también. No por eso voy a tirar todo, ¿eh? Tengo que hacer una evaluación. Hasta aquí sería la parte de la entrada del material, entrada de materia prima. Es decir, tengo, por un lado, las obras, ponerle el libro que va a entrar o por compra o por donación o por canje, para determinar qué es lo que sirve en este nivel educativo donde estoy. Voy a determinar una selección positiva, es decir, lo que va a quedar para formar parte de mi colección y lo que voy a expurgar. Una vez que ya está determinada qué obras van a formar parte de mi colección, ahí viene la segunda fase que tiene que ver con la cadena, con el proceso técnico, ese proceso de transformación. En primer lugar, yo voy a revisar el material antes de hacer cualquier cosa, cualquier proceso técnico, lo reviso si está bien, si no tiene hojas pegadas, si no tiene hojas que están dadas vueltas, porque todo eso después lo tengo que apuntar dentro del catálogo. Luego va a venir la parte del sellado. Ya cuando el libro, vamos a hablar del libro, tiene el sello de la institución, el sello de la biblioteca, ese libro pertenece a esa biblioteca. ¿Dónde voy a sellar? En principio en la portada. Recuerden que ustedes tienen un libro. Este libro es una encuadernación rústica porque es un libro de cartulina, la tapa, no es de tapa dura, y tiene diferentes partes. El libro, ¿no? Es la primera hoja, que es la hoja guarda, la hoja de respeto,
y luego viene la portada. Acá voy a sellar. Algunos bibliotecarios deciden sellar en la contraportada, que es la parte de atrás, para no arruinar la portada. No hace falta llenarlos de sellos todo el tiempo, con el sello de la institución alcanza. Si tienen un poquito más de ganas y de dinero como para hacer otro sello, hay uno rectangular que dice signatura topográfica, librística, inventario, que también puede ir, otro que dice procedencia, si es donación o compra. Bueno, hay distintos sellos, pero si ustedes no tienen y solamente ponen el de la institución, alcanza. Luego voy a sellar el colofón, que es la última página, pero voy a sellar una página intermedia. Si bien la elección es al azar, porque yo puedo elegir cualquier página, les recomiendo algunas, siempre tiene que ser la misma, ¿sí? O sea, pueden elegir al azar la página 73, pero siempre tiene que ser la 73, ¿sí? Ahora, ¿yo qué les recomiendo? Por experiencia, ¿no? Que siempre sea una página impar. ¿Por qué? Van a mirar, tomen un libro y miren. La página impar es la página que yo apoyo en el escritorio. La página par es la que me queda suelta. Es más cómodo sellar una página impar, que es la que tengo apoyada en la mesa, ¿sí? Y siempre elijan una página menor a 50, o a 49, o a 51. ¿Por qué? Porque hay libros que son pequeños, ¿sí? Si son chiquititos, esos cuentitos como El patito feo, La caperucita roja, chiquititos, chiquititos, ustedes pongan un sello y no se gasten en hacer todo el proceso técnico, porque van a tardar más en hacer el proceso técnico que los chicos en perderlo o destruirlo, ¿sí? Y ya se considera folleto, y el folleto no lleva número de inventario ni nada. Ustedes siempre consideren un libro cuando el libro ven que tiene un cuerpo, una cantidad determinada de páginas, que por lo general son entre 40 y 50 páginas. Y siempre sellen la misma. Está el que sella la 11, la 13, la 27, la 43. Elijan esas páginas en principio. Después, si el libro es Los Miserables, que tiene 998 páginas, bueno, sí pueden hacer la 101, la 201, la 301 y van poniendo el sello en cada una de esas páginas. Pero siempre les recomiendo que sea una página impar, intermedia. Otros bibliotecarios deciden sellar el canto del libro por aquí, pero ¿qué pasa? Si tengo un libro así, entra el sello, pero si tengo un libro de 38 páginas, no me va a entrar el sello en el canto del libro. Entonces, es preferible una página intermedia. ¿Por qué se sella una página intermedia? Porque siempre hay un pícaro que le encanta el libro que se llevó, que le saca la oblea, le rompe la primera página o la portada, le saca la del colofón y el libro le quedó intacto para esa persona. En cambio, si tiene el sello en las páginas intermedias, bueno, ya podemos reclamar. Nada es seguro, pero por lo menos le da cierta identidad a ese libro, una identidad propietaria, ¿no? De a quién le pertenece a la Biblioteca San Martín. Bueno, muy bien, ahí está. Luego viene el número de inventario. Recuerden una cosa importante que lo vemos en el encuentro que viene. Hay dos clases de inventario. El libro de inventario principal o librario o monográfico, como quieran llamarle, de las tres maneras se puede llamar, donde se van a sentar solo libros, solo libros, solo libros. No es un libro, un mapa, un globo terráqueo, una regla de geometría, otro libro, una revista, no, 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 no. Solo
libros. Y otro libro de inventario que se llama de materiales especiales. Ese libro de inventario de materiales especiales yo lo puedo tener en la computadora en distintas carpetas, una que diga mapas, otro que diga elementos de geometría, otro que diga, otra carpetita que diga películas o partituras, ¿sí? Y si no, puedo tenerlo en una carpeta con hojas rayadas, una carpeta número 3, con hojas rayadas, con carátulas, que diga mapas, y el 1 es Argentina, político, 2, Argentina, físico, 3, Europa, físico, 4, y cada mapa va a tener el numerito de inventario que le corresponde a esa nomenclatura que ustedes le dieron. Otra carátula que diga películas, la película ya tiene un tratamiento muy similar al libro porque tiene actor, tiene director, tiene duración, entonces ustedes van apuntando todo lo que necesitan de las películas. Traten de que sean en hojas rayadas o cuadriculadas, pero que sean movibles, porque ustedes si lo hacen a máquina, en computadora y lo anillan, después no queda espacio para ir agregando cosas nuevas, ¿sí? Entonces háganlo con algo más movible. Ese es el inventario de materiales especiales. El otro es el libro principal o librario, donde solo se apuntan los libros. ¿Cómo se apuntan? En forma única y correlativa. Es decir, si yo le doy de baja a la Dama del Alba, como dije en el ejemplo anterior, muy bien, le doy de baja al número 1815, que entró en la biblioteca en 1974. Entonces yo le doy de baja porque ya lo descarté. Pero compré una Dama del Alba igual, de la editorial Losada, con las mismas cantidades de páginas, pero que lo traje ahora, el 8 de mayo del 26. Entonces, en ese momento, el libro es el 50.300. Muy bien. Porque es igual que el número de documento de las personas. Si una persona que tiene 5.538.200 de número de documento porque nació en el año 43, no le puedo poner ese número a un niño recién nacido de hoy, que va por el número 60 millones o 55 millones, ¿se entiende? El número de inventario es el número de documento que tiene el libro en la biblioteca donde ustedes están trabajando. Entonces es único, porque no lo repito, por más que otro docente le diga lo contrario, no le den bolilla, es así, único. Y correlativo, porque no tiene que ver con la materia, ni le pongo un número de inventario a estos que son infantiles, a estos que son de historia, a estos que son... No. Ahí va apuntado a medida que va entrando el libro. No importa el tema, el género, no importa eso. Entró uno de historia, lleva el número 1. Atrás entra uno de matemáticas, llevará el número 2. Atrás entra una novela, el número 3. ¿Sí? Va siendo así, correlativo. Y el libro de inventario tiene ciertos datos que hay que contemplar. La fecha que ingresó, el número que ustedes le asignan, el autor del libro, el título, el número de edición, el lugar donde se editó, la editorial, la fecha, el número de páginas y la ubicación en el estante. ¿Dónde lo van a poner? No me quiero detener mucho en eso, pero hay libros que tienen un título dudoso, ¿sí? O que yo no tengo el estante para ese libro. Vamos a suponer que sea un libro en una escuela secundaria o en una escuela de nivel terciario, un libro de antropología. Pero yo no tengo el estante de antropología. ¿No está? Entonces no voy a habilitar un estante por un solo libro. Entonces lo voy a poner en sociología. Entonces quizá la asignatura topográfica va a ser de antropología, pero voy a tener que ponerlo en el estante de sociología. Entonces ahí, ubicación en el estante es donde yo lo voy a poner, no
el descriptor que tiene el libro, sino dónde lo voy a ubicar. Muy bien. Una vez que está el libro inventariado, ya ahí empieza la parte técnica propiamente, que tiene que ver con la descripción física del material, es decir, la catalogación, porque le han cambiado el nombre, pero la verdadera acción es catalogar, es decir, describir físicamente este libro. Lo voy a describir físicamente. Por eso se llama descripción la materia, pero en realidad es catalogación. ¿Cuándo describo el libro? ¿Qué voy a hacer? Toda la parte física, toda la parte física. ¿Quién es el autor? ¿Cómo es el título? ¿Cuál es la editorial? Si pertenece a una colección, cuántas cantidad de páginas, cuánto mide de largo y de ancho, es una pavada, pero bueno, es parte de la descripción física. Para esto ustedes recuerden, seguramente cuando tuvieron la materia de descripción, les habrán mostrado una fichita. Antiguamente la catalogación se hacía en fichas lisas, de 9 por 12,5. Ese era el tamaño de la ficha catalográfica. Y se escribía a máquina, el trazado. Cada uno de los elementos que componen esa ficha se llamaban áreas, ¿sí? El área de autor, el área de título y mención de responsabilidad, el área de la descripción física, el área de la colección, el área del ISBN, el ISBN en libros y el ISSN es el número de las revistas, que es el número de documento que tiene el libro, no en la biblioteca, sino el libro, ¿sí? Que es una serie de libros de números y letras que identifican ese libro. Y el área de notas, ¿sí? Donde uno va poniendo la materia, el autor, bueno, el trazado correspondiente. En esa ficha catalográfica, esas 8 áreas de descripción, cuando uno las lleva a un formato informatizado, como puede ser Aguapay, DigiBP, Avies, Roble, Biblio, cualquier software de gestión informatizado, esas áreas de descripción, que son 8 áreas, se transforman en la palabra campos. Entonces está el campo autor, el campo título, el campo de la descripción física, el campo de la publicación, entonces, y el campo de notas, donde ustedes van a poner, y el campo de la materia, el 600 y pico, el campo de la materia, donde ustedes van a poner el descriptor que describe esa obra, ¿sí? Hasta ahí es la catalogación. Si ustedes necesitan catalogar algo, ustedes van a ir directamente, tienen una herramienta que les va a ayudar, a ver si puedo ponerlo acá, una herramienta para que los ayude, a hacer esa catalogación, es esperen que estoy distraída, las AACR2, las reglas angloamericanas segunda versión, ¿sí? Ahí les va a decir si es un autor francés, cómo va, si tiene una partícula, si empieza con partículas, si está la partícula en el medio. ¿Vieron cuando tiene de Ferrari con minúscula o de Ferrari con mayúscula? La D, entonces comienza el apellido. Si es una autora soltera, casada, que usa el apellido del marido. Bueno, todas estas cuestiones me las da las reglas angloamericanas. Acá les comparto por el chat un sitio internacional que se llama BIAF,
con B corta, BIAF, que es un sitio de control de autoridades. Muy interesante porque ahí, si yo, por ejemplo, tengo un libro de Arthur Conan Doyle, parece una tontería, pero Arthur Conan Doyle, no sé si es Arthur, un nombre, o Arthur Conan, no sé si Conan es el primer apellido o es el segundo nombre, no me acuerdo. Entonces, qué macana, no nos acordamos de eso, entonces, o no lo sabemos, entonces un libro lo tenemos en la C, vamos a poner el sabueso de los Baskerville. Estoy buscando una cosa, por eso parezco distraída. Eh, un libro lo ponemos en la C de Conan, otro lo ponemos en la D de Doyle, y tenemos libros en distintos lugares. Entonces, para evitar eso, para evitar ese conflicto, el BIAF es un sitio de control de autoridades internacional donde están todas las bibliotecas nacionales del mundo, ¿sí? Entonces ahí está buenísimo porque, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, pongo Arthur Conan Doyle y me dice cómo ingresa el autor ese, o de qué nacionalidad es. Si tengo internet en la biblioteca, es un golazo. Por eso digo, si la debilidad de la biblioteca es no tener una computadora, puedo luchar para que tenga una computadora de escritorio. Pero si además después le puedo agregar internet, primero voy a disfrutar de una colección virtual y de revistas científicas y de un montón de sitios que me voy a adelantar al usuario totalmente, porque no lo voy a limitar a una colección física nada más, que por ahí está un poco desactualizada. Pero además voy a tener estos recursos, una CDU en línea, las AFC2, el Tesauro, puedo tener un montón de cosas y no andar cargando con todos los libracos. Así que eso se los dejo para entender. Pero bueno, una herramienta para ver cómo se cataloga es las reglas angloamericanas, que tienen 27 capítulos, si mal no recuerdo, entre 21 y 27, ahora no recuerdo bien, y que me dicen cada uno de los capítulos cómo se ingresa un título español, portugués, alemán, coreano, chino, en el área de autor, por ejemplo, en el área corporativa. En el capítulo que me habla de la descripción física, cómo voy a poner páginas, ¿pongo pag o pongo pu? ¿Pongo centímetros de alto y de largo o de ancho? ¿Sí? Todas esas que parecen pavaditas que hacen a que un registro esté bien hecho, me los da las reglas, ¿sí? De la parte física. Catalogar es sinónimo de describir, ¿sí? Luego viene el análisis, que tantos dolores de cabeza le agarra. Después esto lo vemos mejor cuando nos veamos, así no se hace tan largo. Es de qué trata el libro, de qué trata el argumento, de qué es historia, es filosofía. Y ustedes, como hablamos en el primer encuentro, ¿se acuerdan que hablé de Dewey, ¿no? Que hizo la CDD, que iba del 000 al 999, y después Paul Otlet, otro filólogo y qué sé yo, en Francia, lo modifica y hace la CDU, del 0 al 9, 10 clases del conocimiento. Dividió el conocimiento en 10 clases. Pero ojo, es como si yo tuviese cajones organizadores. Entonces abro el cajón 0, el cajón 1, el cajón 2, el cajón 3, el 4 está vacío, el 5, el 6, ¿sí? Abro. Lo que me va a decir esa clase principal es el tema principal, justamente. Entonces, por ejemplo, Michel Foucault, vigilar y castigar, ¿sí? Bueno, ahí me voy a fijar si es sociología, filosofía, si es política, o si es un ensayo literario, un ensayo político. O sea, primero me voy a, bueno, justo elegí este, que es un tema difícil, pero primero miro la clase principal. Vamos a suponer que sea
clase 3. Muy bien. En la clase principal es 3. Es política. Esto no significa que yo le pueda poner acá, esperen que apago la luz, así miran acá, donde está la clase. No es que yo le pueda poner 3, que no es el caso este. ¿Por qué? Porque adentro de ese organizador, de ese cajón grande que dice 3, ciencias sociales, abro y es como una mamusca, ¿no? Abro y me dice uno, sociología. 3, 1. Abro el otro, me habla de política. 3, 2. Abro el otro cajoncito, 3, 3, economía. 3, 4, derecho. 3, 5, folclore. 3, 6, 3, 6, 3, 6, folclore. 3, 7, pedagogía. ¿Sí? Ese organizador grande, clase 3, ciencias sociales, adentro tiene otros cajoncitos más chiquitos que dice 3-1, 3-2, 3-3, ¿sí? Pero además, adentro de ese cajoncito, vamos a suponer que sea derecho, y yo agarro el cajón que dice 3-4, derecho. Pero adentro tengo derecho penal, derecho constitucional, derecho civil, derecho, ¿sí? Derecho vial, derecho, lo que fuere. Esos 2 o 3 dígitos me están rumbeando para el lado del argumento. Quiere decir que esa CDU es jerárquica porque trabaja en forma de abanico. ¿Está? ¿Qué pasa? Si yo le pongo 3 al libro, no es que no me diga nada, me está diciendo que es ciencias sociales, pero me está diciendo eso solo. Ahora, si yo le pongo 3, 3, 1, 6, barra, 8, 4, paréntesis, 8, 2, cierro paréntesis, corchete, 1009, tampoco me dice nada, porque cuando es tan enorme la clasificación, me pierdo. Tendría que ir con la CDU a todas partes, ¿sí? Esto queda grabado por ustedes musarela, porque en realidad tienen que aprobar la materia. Yo les digo de mi forma de ver las cosas a modo práctico cuando tengan que trabajar. 3 o 4 dígitos como mucho que me indiquen la clase principal en primer lugar y segundo la especificidad un poquito, no tan específico, sino un poco específico. ¿Para qué? Para poderlo ubicar en el estante correcto por materia. Vamos a suponer que este lo han clasificado como ensayo. 8, que es literatura, 8.2, narrativa, guión 4, ensayo. Lo pusieron así. Entonces va al estante de ensayo. Si fuera de sociología o de política o de filosofía, tendría. Les digo esto porque muchas bibliotecas ponen el número 1, pero el número 1 es filosofía y psicología. Entonces son dos cosas distintas. O ponen lo peor, 100. Entonces están clasificando, dicen con CDU, pero en realidad es DIWI, si yo pongo unidad, decena y centena. ¿Se entiende? En cambio, si yo pongo 10101, ahí me está diciendo que es de filosofía. Si pongo 159, me está diciendo que es psicología. ¿Mm? Es simple, no se hagan galleta, es simple. ¿Qué otra cosa? Para esto, y yo ahora les voy a poner esta página que les va a resultar muy fácil, que es perdón. Les va a resultar muy fácil después tener como una CDU ambulante. Ahí está. Esta es una CDU en línea abreviada. En el módulo yo les puse una CDU abreviada, que es la que usé durante 25 años en la biblioteca escolar y la usamos ahora en la biblioteca popular. A ver si está. Si no está en este módulo,
Si no está en este módulo, está en el de primer año. Por eso les digo que no los pierdan. Bájenlo del último encuentro de primer año. Ahí está el módulo con una CDU abreviada. Por si no tienen internet en las bibliotecas donde trabajen, muy bien, no tengo internet, me llevo una CDU abreviada que tiene 15 páginas. ¿Sí? Porque si tengo 3 cargos, no puedo ir con una CDU así, el tesauro, es imposible. La clase para poner en la oblea, esto me lo da la CDU, Clasificación Decimal Universal. Pero además voy a tener la indización. Una cosa es la catalogación o descripción, la clasificación o análisis y luego la indización. La indización es elegir el o los términos que sinteticen el argumento de esa obra. Para eso voy a utilizar tesauros de la UNESCO o el vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional del Maestro. Ahí me van a decir los descriptores. Antes se llamaban, cuando era la fichita manual catalográfica, no se llamaba descriptores, se llamaba palabra clave o palabras clave o epígrafe. Se llamaban así. Ahora se llaman, en este formato informatizado, se llama descriptor, que es la palabra o las palabras o el conjunto de palabras, por ahí puede ser una oración, guardapolvos escolares, me está diciendo un conjunto de palabras que trata la obra. Es una suma de lenguaje controlado que me lo da el tesauro o el vocabulario de la Biblioteca Nacional del Maestro, con el lenguaje natural, que también lo puedo combinar, porque hay libros que solamente, si yo digo, no sé, peso austral, en el único lugar donde había un peso austral era acá, en Argentina, no lo tengo en el tesauro que es francés, ¿sí? Entonces, van a utilizar, una vez que hacen estas cuestiones que se hacen todas simultáneamente, porque yo en la cadena esta documental, y sobre todo en la parte de procesos técnicos, no es que voy a hacer todas las cosas en partes estancas, voy a sellar, pongo el número de inventario, cargo el inventario y me siento en la computadora y voy a hacer el registro bibliográfico con el software bibliográfico que elija, Aguapay, DigiBP o el que sea, y voy a cargar todo, voy a hacer la descripción física o catalogación más la clasificación, porque me va a decir que ponga el número de clase, más el descriptor, porque está el campo que dice materia y voy a tener que adjuntar las palabras que van a describir esa obra. Por lo tanto, es algo que se hace en conjunto. Una vez que cargo todos los datos en el catálogo, lo que voy a hacer es armar, que también mírenlo bien, está en el módulo bien explicadito, lo que es el tejuelo o la oblea, que está formado por 3 elementos. La primera es la clase, porque es lo que me va a ayudar a guardarlo en el estante. Segundo, librística. La librística que ustedes aprenden a hacer son las 3 letras del apellido, las 3 primeras letras del apellido del autor, sin diéresis, sin apóstrofes, sin guión, ¿sí? Vamos a suponer que el autor sea Günther, ustedes no le van a poner Gun, no van a poner G-U con diéresis, ¿sí? Limpias las 3 primeras letras del apellido del autor. Es la que ustedes aprenden a hacer, pero hay otras, como la tabla de Málaga, que combina la primera letra del apellido del autor y una combinación de números. Entonces yo los puedo poner en el estante uno al lado del otro. Cúter, hay otras formas, ¿sí? Digo porque por ahí se van a encontrar con una biblioteca que por ahí es antigua y está usando la tabla de Málaga y ustedes se agarran un ataque porque no lo saben. Bueno, ahí tienen que investigar. Luego lo van a preparar para el préstamo si amerita,
qué sé yo, hay bibliotecas que no, otras que sí, qué sé yo, le ponen, no sé, yo conocía una bibliotecaria que forraba con nylon y se robaba todos los nylon de todos los colchones y de almohadas que encontraba en la calle y forraba los manuales para que duraran un poco más y que no escribieran las tapas, con esos dibujos maravillosos que hacen, sobre todo el aparato reproductor. Otros le ponen stickers, como por ejemplo devolver en condiciones, qué sé yo, hay bibliotecos, otros que le ponen, por ejemplo, a ver, además de la oblea, le pongo un sticker de color fluo, ¿ven? ¿Por qué? Porque el AguaPay o el DigiBP no te avisa antes que vos ese libro lo tenés cargado en el sistema. Te lo hace cargar todo y una vez que lo vas a guardar te dice, ese número ya existe, ¿desea guardarlo de todas maneras? Entonces, para evitar ese problema, decidimos, ya hace muchos años, poner un sticker en este color verde, hay otros que lo hacen naranja, por supuesto está todo guardadito en el manual de procedimiento para que se sepa. Todo libro que está con este sticker verde significa que ya está puesto en el catálogo. Porque cuando ustedes empiezan es fácil, agarran el estante de novelas, ponele, el estante de la A y empiezan a cargar, pero por ahí después entra una novela nueva de A o devuelven una novela que era con A y la meten en el estante y no está cargada en el sistema. En cambio así no se equivoca. Y luego pasa a la forma de difusión del material, porque se tiene que poner en una mesa de novedades o una cartelera, o hacer si tienen redes sociales, publicar las cosas nuevas que van entrando, que ustedes van haciendo. Productos, que lo vemos en el otro encuentro, vemos productos y servicios. Catálogo, reglamento interno, manual de procedimiento, planificaciones, informes estadísticos, libros de préstamo, registros de usuarios, si están en una pública o popular. Esos son productos que son solo de su biblioteca. No hay dos iguales, no hay dos catálogos iguales, no hay dos estadísticas iguales. Y los servicios que tienen que ver con las necesidades de los usuarios de ustedes, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, servicio de referencia, que si bien es poco lo que se usan los libros de referencia, el asesoramiento al usuario en la búsqueda de la información. O sea, si yo hoy me imagino una biblioteca como debería ser, bueno, entras a la biblioteca, tenés el escritorio del bibliotecario o mostrador con escritorio, con la computadora, y detrás todo el anaquel de referencia, donde están las enciclopedias, los diccionarios, los atlas, los directorios, los almanaques, todo eso que es referencia tendría que estar acá atrás. Y luego la colección. Hoy el Google forma parte de la referencia, ¿no? Todo lo que podamos buscar en Internet nos soluciona, entonces no es que estén obsoletas las enciclopedias, pero medio como que son un poco decorativas. Entonces las ubicamos primero, pero por ahí no donde deberían estar. Pero sí el asesoramiento forma parte de lo que hacemos habitualmente. Consulta en sala, es decir, cuando el usuario va y consulta dentro de la sala de lectura, lee, hace deberes, termina un trabajo, demás. Préstamos al aula, cuando viene Gabriel de quinto A y te dice todos los libros de biología de quinto de la tapa verde, bueno, ahí uno anota en el libro de préstamo 23 libros de biología. Y los préstamos a domicilio, que ya merita una fichita o algo, porque tenemos que tener un control. Un control del préstamo, no es cuestión de dar y que no vuelva. Proyectos de formación de usuario, ¿no? Que es para que el usuario sea más autónomo. Ustedes tienen una materia específica, así que no me voy a meter con eso.
Proyectos de extensión bibliotecaria que tienen que ver, como lo dije en el encuentro pasado, con el fomento de la lectura. No se olviden que ustedes tienen que generar proyectos propios, como lo dijimos en lo de gestión de calidad, un plan o proyectos individuales, pero donde esté plasmada las dos funciones, es decir, la función técnica o bibliotecológica y la función pedagógica. No se queden solo con lo pedagógico, ni solo con lo técnico, tienen que ver las dos cosas y defender estas dos cuestiones. Y todo lo que hagan ustedes y como acompañante pedagógico de los proyectos que hacen los docentes. En ninguna medida tienen que reemplazar al docente, sino ver de qué manera acompañamos los proyectos que hagan ellos. Muy bien, me recontra cansé. Gracias, espero que hayan entendido todo, que me haya sabido explicar mejor. Ustedes sí pudieron haber entendido, pero que yo me haya podido explicar bien, porque esto es, si bien en el encuentro que viene vamos a reforzar esto de cadena documental cuando veamos manual de procedimiento, porque el manual de procedimiento es justamente todas estas partes. Y cuando nos veamos presencialmente vamos a volver a hablar de expurgo y un poquito, así que van a estar un poco armados cuando tengan que salir a trabajar, pero bueno, es lo que nos toca hoy, una clase asincrónica. Así que gracias por la paciencia, gracias porque se extendió un montón la hora de clase, pero bueno, el tema lo ameritaba. Si ustedes tienen alguna duda, por favor me escriben, no por el aula Moodle, que es un plomo, pero sí me escriben, aunque sea un WhatsApp, que algo no entiendan, o si necesitan que hagamos una videollamada o un Meet en otra ocasión, estoy dispuesta, por supuesto. Les agradezco muchísimo. Lo único que tienen que hacer es el cuestionario. Así que les mando un cariño enorme y que tengan una hermosa semana de cursada.